El Evangelio puede ser resumido en la frase, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pablo también la describió en Romanos capítulo número 16, capítulo 1, verso 16, diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación. Inmediatamente en el versículo número 18, Pablo habla de la ira de Dios. Capítulo 1, verso 16, Pablo dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Capítulo 1, verso 18, Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios. Si hablamos de salvación, la salvación que nos ofrece el Evangelio en la persona del Señor Jesucristo, tenemos que hablar de la ira, porque la salvación es salvación de la ira, salvación del pecado, salvación de la ira contra el pecado, salvación de la condenación que el pecado produce y de la ira justa de un Dios cuya ley ha sido violada, de un Dios que creó a los hombres para su gloria, a su imagen y semejanza, y los hombres le voltearon la espalda y rechazaron su verdad. Entonces Pablo describe los efectos del pecado en los hombres y la ira de Dios en contra de estos hombres, no solamente de su pecado, en contra de ellos mismos. En el versículo 22, Pablo dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. La necedad es la característica esencial del pecador. La necedad de la idolatría, la necedad del rechazo a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y Pablo, Romanos capítulo 1, verso 22, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, esa necedad procede de un corazón, de un razonamiento envanecido y de un corazón entenebrecido. Y ese razonamiento entenebrecido y ese corazón entenebrecido procede de una falta de gratitud hacia Dios, de no glorificar a Dios, de resistir la verdad con injusticia. Esta es la historia antigua, pero siempre relevante, del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando ellos aceptaron la mentira de Satanás, aceptaron la mentira de que ellos podían ser como Dios, aceptaron la mentira de que no iban a morir si desobedecían a Dios, y se convirtieron en necios. Su corazón fue entenebrecido, sus razonamientos fueron envanecidos. Y eso lo llevó a cambiar la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por imagen o por semejanza de imagen de hombre corruptible. Eso lo llevó a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Eso lo llevó a no tener en cuenta a Dios, a rechazar a Dios. Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis son el relato del rechazo de los hombres hacia Dios, comenzando por Adán y Eva en el huerto, siguiendo por Caín, luego los descendientes de Caín, luego los antidiluvianos que murieron en el juicio del diluvio, luego los que siguieron a Nimrod, el líder que lo llevó a edificar una torre en Babel, que decían ellos, llegará hasta el cielo. No era más que la vanidad, la soberbia de los hombres, la idolatría de los hombres y el rechazo a Dios, que habita en el corazón de todos los seres humanos desde aquella época hasta el día de hoy, que habita en tu corazón y que habita en mi corazón. Es la corrupción natural del ser humano. Ahora, este envanecimiento, estas tinieblas, este cambiar la gloria de Dios por hombres, este cambiar la verdad de Dios por la mentira y no aprobar tener en cuenta a Dios, ha provocado la ira de Dios sobre el mundo. Vivimos en un mundo bajo la ira de Dios.
Ahora, la ira de Dios se manifiesta de muchas maneras. Hay una ira catastrófica, destructiva, local y circunstancial, como la ira que se derramó sobre Sodoma y Gomorra, o como la ira que se derramó sobre los antidiluvianos cuando vino el diluvio. Pero hay una ira mucho más sutil, una ira que es la ira original, una ira permanente. Allí está esa ira y es imperceptible para la mayoría de la gente. Es gradual, es una ira de abandono, es cuando Dios abandona a una sociedad, es cuando Dios abandona a un hombre, cuando lo abandona a su necedad, cuando lo abandona a sus instintos, a sus pasiones, a su ignorancia, a su rebelión y a su soberbia. ¿Estás tú bajo la ira de Dios? ¿No lo sabes? Yo te lo voy a decir. Si tú no estás en Cristo, en fe y en arrepentimiento, tú estás bajo la ira de Dios. La única manera de ser libre de la condenación de la ira de Dios es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Crees tú para ser libre de la ira de Dios?